Vamos a hablar de las cicatrices, específicamente de la cicatriz del abdominoplastia. ¿Cómo cuidarla? Principalmente ese va a ser el tema de este video. Sin embargo, quiero recordar que el tamaño de la cicatriz está determinado por tu cuerpo. A mayor cantidad de piel en el abdomen, mayor va a ser la cicatriz. Pasa lo mismo en los senos. No es lo mismo tener un poquito de caída a tener bastante caída. En ese caso también, entre más caído está el seno, un poco más grande va a quedar la cicatriz. Perfecto, entonces tenemos claro que el tamaño de la cicatriz depende de la cantidad de piel. Ahora, ¿cómo la van a cuidar? Los primeros días es muy importante que ustedes sean muy limpias, se bañen todos los días, dejen que corra agua y jabón por la herida, eviten estar manipulando. Ustedes cogen el celular, cogen una cosa y la otra y luego van y se van a tocar ustedes mismas para cualquier cosa, para una curación. Siempre tienen que tener las manos muy limpias, la cama limpia. El aseo personal en estos primeros días es súper importante para evitar cualquier infección. Cuando una cicatriz es irritada por algún tipo de bacteria, pues esto también va a afectar el resultado final estético de la cicatriz. Entonces, por favor, cuiden mucho su aseo personal para evitar esto. Ahora viene otra cosa muy importante. Se estira la piel, hay una tracción, es decir, que la piel de arriba va a estar tirando hacia arriba y la de abajo también, pues porque están amarradas, unidas. Ahí es donde es muy importante el uso del micropor. Los primeros 2 días se recomienda que la paciente esté un poquito inclinada. ¿Para qué? Para que esta tracción pues vaya acomodándose, la piel es muy flexible, va soltando un poquito, pero a partir del segundo o tercer día ya debes estar caminando derecha. Entonces el micropor va a ser el mejor aliado. ¿Por qué? Varias cosas, muchísimas ventajas tiene el micropor cuando estamos hablando de cicatrices. Primero, pues la va a mantener aislada de cualquier agente externo que pueda perturbar su normal cicatrización, como por ejemplo suciedad, los geles en el posoperatorio, el roce constante de la faja. Entonces siempre el micropor tiene que estar ahí puesto desde el primer día. Segundo, el micropor va a hacer que esa tracción sea un poco más suave. La idea es que ustedes estiren el micropor y hagan que la cicatriz quede como un poquito arrugadita. Al hacer esto, la piel no va a estar tan tirante, sino que más bien va a tener un poquito de ayuda extra para que no quede tan extendida. Además de eso, el micropor también va a ayudar a que la cicatriz quede completamente plana, que no se formen estos queloides. Sin embargo, una cicatriz queloide también depende mucho de la parte genética de cada paciente, y por más micropor, por más cosas que hayas hecho para que tu cicatriz quede linda, si tu condición genética es hacer queloide, pues esto va a ser difícil de evitarlo. Pero ya vamos a ver qué podemos hacer en los casos donde se llegue a formar un queloide, porque obviamente pues esto puede pasar. Pero volvamos al micropor. El micropor es lo mejor que ustedes pueden usar para el cuidado de la cicatriz. No hay crema que le podamos recomendar a nuestros pacientes que reemplace el uso continuo del micropor. ¿Y cómo es este uso continuo? Usarlo por lo menos un año, año y medio después de la cirugía. ¿Cada cuánto se debe cambiar? Cada 8, cada 10 días, cada vez que ustedes lo vean sucio. No es necesario estar todos los días retirando, poniendo, sino que lo dejan ahí quietico. Ustedes se pueden bañar, dejar que corra agua y jabón, luego con la toallita lo pueden secar y eso está perfecto. Cuando ustedes se vayan a realizar el cambio del micropor, pues se pueden aplicar la crema cicatrizante que ustedes crean conveniente. Se aplican la crema cicatrizante, se tapan con el micropor y vuelven a reemplazarlo cada 8, cada 10 días, cada vez que se ponga sucio. El micropor es espectacular para esto. Ojalá las pacientes fueran muy juiciosas, se lo usaran, porque en realidad hace que la cicatrización quede muy bien. Bueno, pero también es cierto que más o menos a los 2 meses, 3 meses ya podemos ir viendo cómo va evolucionando la cicatriz, y para algunos casos puntuales, no para todos, se recomienda el uso de parches de silicona. Si una cicatriz está bien y se coloca el parche de silicona, pues la puede irritar. Si una cicatriz tiene estas condiciones que son inflamación, enrojecimiento pues exagerado de la cicatriz, en esos casos sí le recomendamos el parche de silicona, porque la va a humectar
inyectar y va a ayudar a que quede lo más plana posible. Entonces, pasaron los meses, tú te cuidaste tu cicatriz, todo salió perfecto, listo, muy bien. Pero para las que no, para las que tienen la cicatriz inflamada, para las que tienen tendencia a ser queloide, hay una herramienta en medicina estética que se llama el láser CO2, que eso lo pueden hacer. Hay muchos lugares muy buenos aquí en Bogotá donde lo pueden realizar, próximamente lo vamos a tener nosotros, pero ustedes lo pueden hacer donde ustedes quieran. Van, se hacen sus sesiones de CO2, inmediatamente estemos presentando la cicatrización completamente cerrada, lo pueden comenzar a hacer más o menos después del tercer mes de haberse realizado su cirugía y que todo esté completamente sequito, lo comienzan a hacer y esto va a prevenir que se forme queloide o ayudarte si ya se está comenzando a formar. Resumiendo, primero la limpieza los primeros 15 días, pues en general la limpieza siempre, pero los primeros 15 días más exhaustiva para evitar que se forme cualquier tipo de bacteria en la zona operada. Segundo, el uso del micropor. Si tú ves que tu cicatrización no está siendo la mejor, que nosotros también te lo vamos a decir aquí en la consulta, comenzamos a utilizar los parches de silicona para tratar la inflamación. No debes utilizar parches de silicona si tu cicatrización está normal y está muy bien. Si con el paso del tiempo ves que la cicatriz no queda lo mejor posible, busca un tratamiento con láser CO2, que esto te va a ayudar a mejorar el resultado de la cicatrización. Cuando decimos que la cicatrización depende de cada paciente, es porque es así. Se realiza el procedimiento. Ustedes saben que nosotros realizamos varias docenas de abdominoplastias al mes y siempre se utiliza la misma técnica. Siempre el doctor busca que quede lo mejor posible, pero ya dependemos es de cómo vayas a cicatrizar. Cualquier otra pregunta que tengan, por favor, déjenosla saber, que estamos muy contentos de leerlas y de responder a todas sus inquietudes.